Tema 6. Supuestos a cumplir para implementar las acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Supuestos que deben cumplirse para la implementación de las acciones priorizadas en la ciudad de Mérida. Se entiende por supuestos como todas aquellas acciones o factores suficientes para garantizar el éxito de un proyecto en cada uno de sus niveles. Sin embargo, no son controlables por el equipo proyectista y se escapan al control de los responsables. Dicho de otra forma, un supuesto es un dato que asumimos como cierto, por lo tanto debemos procurar cumplir con los supuestos para tener éxito en el proyecto, tanto a nivel inmediato como a largo plazo. A continuación se presentan algunos de los supuestos que se deben cumplir en la ciudad de Mérida para que se implementen las acciones priorizadas en el corto plazo y así enfrentar el cambio climático. Dichas acciones priorizadas fueron agrupadas según sectores. Uno de ellos es el sector gobernanza. Uno de los supuestos que manejamos se cuenta con personal técnico calificado y apoyo financiero para realizar la revisión y actualización de instrumentos legales, al igual para la actualización de los planes de ordenamiento territorial del Estado Mérida. Vivienda. Uno de los supuestos priorizados es personal calificado con conocimientos sólidos en el ecodiseño, fuentes de energías renovables no convencionales y creación de espacios verdes, donde se aprovechen al máximo la luz como iluminación natural. El siguiente sector priorizado es el transporte. Uno de los supuestos manejados fueron capacidad institucional, organismos competentes y con equipamiento calificado para realizar mediciones periódicas de las emisiones de gases contaminantes en las unidades de transporte público y privado. Los siguientes sectores en los cuales se agruparon las acciones priorizadas fueron manejo de desechos, bosques y biodiversidad y educación. En el caso del sector manejo de desechos, el supuesto manejado se cuenta con toda la logística y personal capacitado para el funcionamiento de los puntos verdes para la recuperación de materiales destinados al reuso y reciclaje. En el sector bosque y biodiversidad, el supuesto manejado es personal capacitado y financiamiento para la promoción de campañas de concienciación a las comunidades vecinas a lo largo del Parque Metropolitano Albarregas. En el sector educación existe existencia de recursos humanos tanto en el número como en capacitación en los temas de cambio climático y desarrollo de proyectos. Apoyado en las acciones priorizadas relacionadas con las acciones legales a tomar en la ciudad de Mérida para enfrentar el cambio climático, se realizan los siguientes supuestos, los cuales son de gran importancia ya que nos ayudan a identificar riesgos en el proyecto que pueden ser evitados o mitigados. Uno de los supuestos manejados es voluntad política de las instituciones responsables del Estado y acuerdos políticos para llevar adelante un plan de acción municipal de mitigación y adaptación al cambio climático, enmarcados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, números 6, 11 y 13, y en correspondencia con el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030. El siguiente supuesto es: la alcaldía tiene disposición y consenso para implementar un programa de actualización de la Ley Orgánica del Ambiente basado en la COP 21, específicamente en lo que se identifica en el artículo 8 del documento aprobado, referente al compromiso de contrarrestar los efectos del cambio climático para limitar los daños a las personas y los territorios. El siguiente supuesto es que los gobiernos locales, en su gran mayoría, logran una visión consensuada sobre la necesidad de implementar un programa divulgativo sobre el plan de ordenamiento y reglamentos de uso de la zona protectora de las cuencas del Albarregas y el río Chama, para evitar asentamientos anárquicos como medida preventiva de desastres. Supuestos manejados para que se implementen las capacidades técnicas e investigación prioritarias. Dentro de los supuestos manejados tenemos apoyo financiero con el fin de aumentar las inversiones destinadas a reducir los riesgos socio-naturales, haciendo mantenimientos en los cauces y obras de drenaje de los ríos, así como la mejora y acondicionamiento de los sistemas de distribución para consumo humano.
capacidades técnicas y conocimientos actualizados para brindar asistencia técnica adecuada e impulsar programas de investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes, vinculando a estudiantes universitarios. Se cuenta con procesos de transferencia de conocimiento y de divulgación eficaz de las investigaciones realizadas sobre políticas de gestión de riesgos en diferentes niveles sociales por medio de comunicación y redes sociales. Supuestos para que se implementen las acciones de organización prioritaria. El éxito o fracaso en la implementación de acciones de organización prioritaria depende de sus fuerzas y voluntades, de cómo aprovechar con las estrategias, las oportunidades que le presenta en el entorno e incluso, hablando más proactivamente, cómo crea conciencia ambiental. No basta con la existencia de entes gubernamentales en el contexto del municipio. En este sentido, se propone que los involucrados cuenten con estructuras administrativas para asumir oportuna y eficientemente los productos de las políticas y los planes, es decir, tanto organismos públicos y privados y sociedad civil deben contar con los recursos tecnológicos, financieros y el talento humano necesario para la aplicación de las medidas. Aperturar organizaciones y acato a la reglamentación existente en materia de cambio climático. El número de instituciones gubernamentales que adoptan acciones frente a los impactos del cambio climático sean cada vez mayores. La ordenación del territorio se tome como el elemento principal que puede contribuir a gestionar el desarrollo de nuevas estructuras y aumentar la eficiencia global de todos los sectores. La mejora de los conocimientos científicos y técnicos deberían traducirse en mejoras de rendimiento y las reducciones en costos de tecnologías limpias. Los supuestos a cumplir para implementar las políticas frente al cambio climático están enfocadas en los siguientes aspectos. Gerentes de los entes gubernamentales comprometidos en asumir la responsabilidad en la formulación, implementación y evaluación de las políticas frente al cambio climático. Integración de los diversos entes involucrados en la toma de decisiones. Políticas de cambio climático vinculadas a las otras políticas públicas que se desarrollan en el municipio. Marco legal y ordenanzas municipales adaptados a las realidades y requerimientos del cambio climático. Recursos financieros disponibles y manejados de forma transparente y eficiente. Alianzas estratégicas internacionales, nacionales y locales sólidas que facilitan recursos financieros, apoyo científico y transferencia tecnológica. En cuanto a los supuestos para que se implementen las medidas de mitigación prioritarias, dado que las mismas son de carácter público, es decir, que su puesta en práctica compete al Estado, es inevitable pensar que el principal supuesto que debe darse es que exista la voluntad y decisión política de abordar el tema del cambio climático como una potencial amenaza a la ciudad. Además, otro supuesto es que debe existir la factibilidad técnica y económica necesaria para afrontar la ejecución de las medidas. Aunado a esto, las medidas deben plantearse sin arrepentimiento y con un alto nivel de agresividad, de modo que se garantice su permanencia en el tiempo. En cuanto a la incertidumbre de los organismos competentes ante la toma de decisiones bajo el contexto del cambio climático, esta debe contravenirse con la evidencia comprobada de que las propuestas conllevan beneficios sustanciales. En tal sentido, conviene indicar que las medidas propuestas no son inéditas a nivel mundial, por lo que la experiencia foránea resulta valiosa a la hora de planificar su implementación. También, toda medida, para que sea efectiva, debe aceptarse bajo el enfoque de evitar, cambiar y reducir, ya que esto permitirá adoptar de una manera más holística los cambios necesarios que deben darse para cambiar hacia un estilo de vida más sostenible. La medida debe proyectarse de forma que en el tiempo y en el espacio tenga una continuidad, inclusive después del tiempo de estimación de su vida útil. También debe planificarse
un conjunto de evaluaciones periódicas que muestran el desempeño de las medidas en su entorno de acción. Y por último, la ciudadanía debe estar consciente de que las medidas conllevan beneficios y por ende debe existir la aceptación general de las mismas. Supuestos para que se implementen las medidas de adaptación prioritarias. Dentro de algunos de los supuestos que se manejan para que se implementen las medidas de adaptación tenemos disposición de las organizaciones relacionadas con el acondicionamiento de instalaciones y obras de infraestructura más seguras orientadas a su desarrollo y mantenimiento bajo principios de adaptación al cambio climático. Otro supuesto sería financiamiento y compromiso de las instituciones responsables para la restauración paisajística y natural de áreas verdes en la ciudad, atendiendo las plazas y parques como Glorias Patrias, Milla, Los Poetas, el Teleférico, entre otras. Otro supuesto sería personal con las capacidades técnicas y conocimientos para brindar asistencia técnica adecuada en las instalaciones de cultivos urbanos flexibles y variados para estar preparados ante catástrofes naturales que amenacen las cosechas. Tema 7. Reflexiones finales. La revisión del marco legal vigente en Venezuela, relacionado con la conservación de biodiversidad, recursos naturales, renovables o no, gestión integral de residuos y desechos, lineamientos y esfuerzos necesarios ante la crisis energética, entre otros, nos hace pensar que es necesario revisar dicho marco para brindar mayor protagonismo a las acciones necesarias ante el cambio climático. Esto implica, y es muy importante decirlo, la revisión de leyes vinculantes a la actuación del Estado, instituciones y fomento de mecanismos para la participación ciudadana. Y en este último aspecto, como se ha mencionado anteriormente, aunque existan mecanismos legales de asociación comunitaria, asociación civil, digamos, no existen lineamientos definidos claros relacionados a las acciones necesarias para afrontar el cambio climático, un desafío presente, y esto resulta fundamental. Reflexiones finales sobre la propuesta de acciones de organización realizadas para que la ciudad enfrente el cambio climático. La institucionalización de una instancia con capacidad real de gestión solvente en términos financieros, operativos y administrativos en el sector público y el empoderamiento de los sectores privados y sociedad civil es lo que garantizará el éxito de la implementación y seguimiento de las medidas propuestas. Las decisiones y actividades de las organizaciones actúan de manera sistémica con el ambiente, generando un impacto a los hábitats naturales asociados al uso de la organización de hace recursos vivos e inertes. Para reducir sus impactos ambientales negativos, las organizaciones deberán adoptar un enfoque integrado que considere las implicaciones económicas, sociales y ambientales de sus decisiones a través de la ejecución, cumplimiento, mejora y creación de actividades dentro de la misma. En cuanto a las propuestas de acciones de incremento de las capacidades técnicas e investigaciones realizadas para que la ciudad enfrente el cambio climático, consideramos que es necesario incrementar dichas capacidades técnicas, generar más investigación. Consideramos que el proyecto de Nación Climática constituye sin duda un punto de arranque fundamental para conocer el estado de la ciudad de Mérida ante el cambio climático, que es una realidad ineludible. Las líneas base, digamos, logradas a través de los documentos generados en diferentes ámbitos serán necesarias para establecer líneas de acción y medidas necesarias de mitigación y adaptación que la ciudad requiera, identificando a su vez las necesidades de capacitación técnica para seguir avanzando en el estudio en general del cambio climático para la ciudad. Queda mucho camino por recorrer, pero es necesario, inaplazable, y no se pueden posponer ni las capacidades ni capacitaciones, ni tampoco detener el avance de investigaciones que se deseen realizar. En cuanto a las propuestas de acciones de políticas realizadas para que la ciudad enfrente el cambio climático, reflexionamos que la formulación y ejecución de estas políticas en la ciudad de Mérida repercutirá en evitar el aumento de temperatura, que incide directamente en el derretimiento de los glaciares de la Sierra Nevada. Repercutirá también la erosión de suelos, escasez de agua, contaminación de recursos, pérdida de espacios verdes, y fomentará la prevención, que es fundamental en la gestión del riesgo. Los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo que se generen en las instituciones públicas
se requiere que los mismos consideren el fenómeno del cambio climático en los aspectos que le competen. Será muy importante definir un comité local frente al cambio climático que dé seguimiento a las acciones que se ejecuten en marco de las políticas asumidas por los diferentes organismos que están relacionados con el municipio. Nuestras reflexiones finales sobre las propuestas de acciones de medidas de mitigación realizadas para que la ciudad de Mérida enfrente el cambio climático son las siguientes. Primero, la importancia en la implementación de las medidas de tipo estructural paralelamente con las medidas de tipo no estructural. Esto debido a que si bien las primeras son de tipo tangible, físico, las segundas son las que van a abordar la difusión de la temática del cambio climático a la población, haciéndola partícipe tanto de la solución y desde luego su aceptación. También cabe destacar acá la dificultad que se tiene en realizar una priorización de medidas cuando no se dispone de la información necesaria tanto en cantidad como en calidad. Esto es un problema en Venezuela, ya que el país carece de un sistema de registro e información adecuado y visible a la población, y Mérida no escapa a esto. Por último, se debe asumir el tema del cambio climático y sus efectos sobre la ciudad como una política que va mucho más allá de la alternancia partidista y el cambio de personalidades en la dirección de gobierno. En cuanto a las propuestas de acciones de medidas de adaptación realizadas para que la ciudad enfrente el cambio climático, vale destacar que existen múltiples tipos de medidas no estructurales, provenientes de iniciativas particulares, proyectos de organizaciones no gubernamentales, entre otros. Un ejemplo importante que ya hemos mencionado, tanto en el documento como en esta presentación, es la existencia de la Unidad de Respuesta Operativa ORU en la ciudad de Mérida, cuyo fin es realizar gestión de riesgo de manera cercana a las comunidades. Las iniciativas no estructurales mencionadas comprenden un repertorio variado de medidas para diversos ámbitos. Y es importante mencionar la connotación de trabajos finales de grado, pasantías, proyectos de investigación de mediano y largo plazo. Algunos ya están concluidos, algunos ya tienen vigencia y algunos están en proceso. Sin embargo, con la actual situación de la pandemia, pues se han limitado sus avances. Por último, vale decir que las medidas estructurales de adaptación están limitadas en su avance, considerando que las mismas requieren grandes cantidades, requieren inversión por parte del Estado, privados, organismos internacionales, es necesario pedir financiamiento para poderlas ejecutar. También es importante decir que no solo se trata de recursos, sino también se trata de que es necesario priorizar el cambio climático como una realidad ineludible que hay que enfrentar y que hay que afrontar. Gracias por su atención.